Bien, pues empezamos con basuraleza. Supongo que es un término que ya todas las que estáis aquí lo habréis escuchado previamente. Cuando pusimos en marcha el proyecto hace ya 4 años, una de las premisas que teníamos era: existe un problema ambiental en nuestros campos, en nuestras playas, que son los residuos sólidos abandonados. Ese problema no se ha trasladado a la ciudadanía, como sí que se ha hecho otros problemas, como puede ser el cambio climático. Necesitamos mandar ese mensaje a la ciudadanía, a nuestros socios, a la gente que nos pueda seguir, de que esto no es solo un problema estético, ¿no? Que es un problema ambiental. Entonces, ¿cómo trasladamos ese problema de la naturaleza a la sociedad? Pues utilizando las herramientas que utilizamos los seres humanos para comunicarnos, ¿no? Que es el lenguaje. Ni siquiera había un término que sí que definiese este problema. Se habla de residuos abandonados, de basuras dispersas, basuras marinas. Así que decidimos hacer lo que ya habían hecho antes los ingleses, ¿no? Que es coger la palabra litter, que es basura en inglés, y ellos lo formaron un verbo con litereando, ¿no? Con littering. Y lo que hemos hecho es juntar basura con naturaleza para generar un término que fuese de fácil comprensión, ¿no? Que al leerlo o al escucharlo, de alguna forma tú ya sepas a qué se está refiriendo. Seguro que ya la conocíais, pero bueno, quería presentaros, para que cada vez que hablemos, o yo voy a intentar introducirlo en mis charlas y en mi vocabulario habitual, cada vez que hable de basuraleza me estoy refiriendo a residuos sólidos manufacturados por el ser humano, abandonados en la naturaleza, ¿no? Bien, para empezar con algunas cifras, hay suficiente basuraleza plástica en este caso, en el mundo para cubrir por completo un país 4 veces más grande que la extensión de España, para que nos hagamos una idea de por qué nos preocupamos o creemos que esto es un problema ambiental y no solo un problema estético, como veníamos comentando. Por centrar un poquito cuáles pueden ser los impactos de la basuraleza. Evidentemente, todo aquel impacto que pueda producir en el entorno físico o biológico, ¿no? Dentro de los ecosistemas. Sabéis que está la parte viva, que es la parte de la biota, y la parte muerta, que puede ser pues todo aquello que configura el entorno: agua, aire, piedras y demás, suelos. Y importante también su interacción. Hay veces que las afecciones de la basuraleza o de cualquier otro agente perturbador no se centra en la biocénesis o en el biotopo, que son las partes más vivas o inertes, sino también en la relación que se pueda producir entre ellos. Por ejemplo, si una carretera corta directamente un paso entre dos metapoblaciones de alguna población, yo que sé, de nutrias, por ejemplo, pues evidentemente se va a ver influida también o dañada esa especie, aunque no afecte directamente al entorno donde residen cualquiera de estas dos poblaciones, y tienen que interaccionar entre ellas, ¿no? Es evidente, pero hay veces que hay que recordarlo. Algunos de los problemas producidos por la basuraleza pues pueden ser evidentemente el más directo, que son contaminaciones de aguas y suelos, destrucciones de hábitat en última instancia, que es favorecido también por incendios, y todo ello lleva evidentemente a la muerte de individuos y a la potencial extinción de especies, ¿no? A colaborar a ese proceso que llevamos viviendo, esa macro extinción de especies que estamos viviendo, ¿no? En este caso causada por el ser humano o alimentada en gran medida por nuestra actividad. Bien, en el tiempo que llevamos en Libera realizando las caracterizaciones, ya es tiempo suficiente como para poder hacer un estudio, una evaluación de cuáles son los residuos más abundantes que encontramos. Además, coinciden con otros tipos de recogidas que ya llevan haciendo tiempo en otras organizaciones a nivel internacional. En todos ellos coincide que las colillas, en cuanto a número, siempre están presentes en el top 3 de residuos encontrados, ¿no? Y normalmente suele ser el principal. Se producen 6 billones de los nuestros, o sea, 6 millones de cigarrillos cada año. Y se estima que 4,5 acaban abandonados en entornos naturales, cual es puede llegar a ser un problema bastante grande. El, Creo que además, y si os fijáis un poquito en vuestro entorno, es fácil encontrar personas que incluso tienen una sensibilidad ambiental un poco desarrollada, que no le veríais arrojando una lata en el campo, no le veríais arrojando una botella. Fácilmente le veis arrojando una colilla. La pisan, eso sí, pero la depositan. A mí me ha pasado con pajareros
incluso porque creo que no se percibe o debe ser de los residuos que nos encontramos que menos se percibe como un residuo que tenga un impacto. Puede ser porque da la sensación de que el filtro está hecho de algo biológico, ¿no? Parece como algodón, cuando no es así, están hechos de acetato de celulosa, que es un polímero plástico, que como dice ahí puede tardar hasta 10 años en degradarse, depende, como ya sabéis mucho también de las condiciones meteorológicas. Los plásticos se degradan sobre todo por acción de incidencia directa del sol, rayos ultravioleta sobre todo, por lo que depende también donde se arroje evidentemente las colillas y los plásticos en general. Pero más allá del plástico o la contaminación plástica que pueda derivar también en microplásticos, que es una evidencia, lo más preocupante de las colillas son, por un lado, las mal apagadas, la generación de incendios, y por otro lado, la cantidad de sustancias tóxicas que pueden albergar una sola colilla, ¿no? Se estima que hasta 400 sustancias potencialmente tóxicas para fauna y flora eh, alberga una sola colilla. Las más sonadas o las más preocupantes, por un lado son el alquitrán y la nicotina. Sabéis además que la nicotina se utiliza, es un potente insecticida, se utiliza incluso en algún tipo de agricultura alternativa, biológica y demás, como precisamente como un sustituto a los pesticidas, ¿no? Porque tiene esa capacidad letal en pequeños insectos. Bien, por otro lado también tienen metales pesados muy perjudiciales que además por la capacidad que tienen de bioacumularse, de biomagnificarse, como son el arsénico y el cadmio, que directamente son letales. Hasta tal punto que hay estudios que avalan que una sola colilla en contacto con el agua pues es capaz de contaminar hasta 50 litros de agua potable y 8 si de agua dulce en general, sea agua potable, perdón, y 8 litros de agua marina. El por qué la menor capacidad de disolución de los tóxicos en el mar es por una cuestión de osmosis, ¿no? Al tener mayores iones el agua marina, pues es más complicado que pasen los contaminantes de la colilla al mar. Pero bueno, si multiplicamos cualquiera dos cifras, 58 litros, por cada una de las colillas que hemos visto que se abandonan, que se estiman que son 4,5 billones, nos damos cuenta de la barbaridad, ¿no? Del impacto general que pueda tener algo tan sencillo o tan naif, ¿no? Como arrojar una colilla en el suelo. También hablábamos de lo que calculábamos de lo que pueda producir un incendio, aunque en esto sí que las campañas de la DGT yo creo que han servido más y sí que noto una conciencia un poco mayor. Me fijo mucho en películas y ves como incluso los actores la tiran y la pisan, ¿no? O sea, sí que estamos un poco más concienciados en este sentido. Aún así, en la última década está un poquito desfasado este estudio. Esto va desde el año 2000 hasta el 2010. Solo en Australia se calcula que más de 4.500 incendios se originaron por colillas abandonadas en la naturaleza. 4.500 en una década son 450 al año en un solo país. Que bien es cierto que Australia es grande, pero no está tan densamente poblado. Lo cual, países como el nuestro, que somos muy susceptibles de este tipo de problemas en verano, deberíamos también preocuparnos y alertar de este problema, ¿no? Bien, pasamos a hablar un poquito de los plásticos. 8 millones de toneladas de plástico pueden llegar cada año a los océanos de todo el mundo. Cuando hablamos de los problemas del plástico, muchas veces corremos el riesgo de parecer que todo lo que se encuentra en la naturaleza en forma de basura es plástico. Y no es verdad, la basuraleza es muy heterogénea. Podéis imaginar, llamamos como por basuraleza, como he dicho antes, residuos sólidos manufacturados por el ser humano y abandonados en la naturaleza, por lo que no solo tiene cabida los plásticos, imaginaos textil, metales, madera, cualquier tipo de residuo con el que si echáis un vistazo a vuestro alrededor vais a ver que convivimos y producimos. Pero sí que es verdad que, sobre todo en los últimos años, hemos venido to- tomando una dinámica de producción y de consumo muy orientada en productos de un solo uso. Y en estos productos de un solo uso, evidentemente, los reyes han sido el plástico por su disponibilidad, su poco peso, su resistencia y su bajo coste, ¿no? Es evidente. Decimos muchas veces que las bondades, en este caso tecnológicas, o las bondades del mercado del plástico, sus bondades comerciales son a la vez los problemas ambientales, que es lo que venía comentando. Mucha resistencia a un muy bajo peso y a un muy bajo precio, ¿no?
es difícil competir en términos económicos con un sustituto del plástico en muchas cuestiones y queremos que sea económicamente rentable, ¿no? Y por eso muchas veces se utiliza plástico de forma desmesurada. Acaba de publicarse en España una normativa que viene de la transposición de una directiva sobre residuos, bueno, habla sobre contaminación de suelos y es bastante genérica, pero trata en particular también los residuos de un solo uso, residuos plásticos, por lo que parece ser que ya desde a nivel legislativo, a nivel institucional, se están tomando medidas pues, para intentar poner freno a esta insensatez, ¿no? En la que no nos hemos dado cuenta, pero a la que hemos llegado, de producir una cantidad ingente de productos con plástico con el único objetivo de consumirlo una vez y desecharlo, esta producción lineal, ¿no? Tenemos que encaminarnos a una economía circular donde este tipo de actuaciones no tenga cabida. Está muy metido también en nuestros hábitos. Ya sabéis que hay veces que muchas cosas se producen simplemente por hábitos y el ser humano es bastante terco en este sentido y es difícil de cambiar, pero tendremos que hacer algo. Y precisamente creo que esta es una buena postura, una buena visión que siempre intento trasladar, porque no quiero contribuir a esas demonizaciones que se hace del plástico desde cierto sector ambiental, porque sinceramente creo que el plástico es un material que ha permitido muchos avances al ser humano y hay expertos incluso que hablan de la era del plástico en nuestra, ¿no? Y evidente, como todo mal usado, pasa pues con el descubrimiento del petróleo o la energía nuclear o miles de ejemplos que queramos poner, todo mal usado y sin una cabeza pensante detrás y sin sensatez tiene sus problemas y es lo que estamos viendo, pero creo que hay que valorar y no demonizar demasiado el plástico porque tengo cierto miedo a que las alternativas que se tomen, viendo que la ciudadanía o el pensamiento ciudadano tienda por un sitio, puedan llegar a ser más perjudiciales que las, pues se me ocurre. De repente se prohíben los plásticos porque ven que eso puede tener una aceptación en la sociedad en cualquier sector que ahora mismo no se me viene a la cabeza, pero el que sea, y posiblemente el impacto de la sustitución de esa cantidad de plásticos, si no se hace con cabeza, pueda ser mayor, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien pensándolas y sobre todo el pensar que debemos gestionar bien el plástico, evidentemente reduciendo su consumo desde un principio y posteriormente reutilizando y reciclando al máximo posible este material si queremos que generaciones futuras puedan disfrutar de las ventajas de este material, que son tantas como poder generar lentillas, por ejemplo, para poder ver decentemente, materiales para aeronáutica que permite hacer volar aviones, no sé, se me ocurren miles y seguramente a vosotros también. Solo hace falta darnos una vuelta por mirar a nuestro alrededor y encontraremos, ¿no? Sin ir más lejos, ante la amenaza del COVID, el plástico es lo que nos ha permitido hacer rápidamente y con una capacidad de producción urgente, que fuera la parte de la urgencia de la pandemia, pues guantes, mascarillas, todo el tipo de aparato clínico que nos permita poner vacunas con todos los parámetros de sanidad, ¿no? Bueno, es evidente que el plástico hay que cuidarle y no hay que mal usarlo, ¿no? Y en ese sentido creo que las directivas y las normativas están bien enfocadas en atacar el mal uso del plástico, no tanto el material, que me extiendo demasiado. Bien, pues 8 toneladas de plástico llegan cada año a los océanos. En el Pacífico existe una isla de basura formada fundamentalmente por fragmentos de plástico que ocupan 1,6 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces el terreno, la superficie de España, ¿no? No solo hay una, ahí veis varias. O sea, sé que habéis tenido una formación de basuras marinas, impacto a aves marinas por tema de plásticos, por lo que no me voy a alargar mucho más. Pero bueno, simplemente que sepáis que en el planeta Tierra, evidentemente, rigen las leyes de la física fundamentales, como la gravedad. El mar está en las cuotas más bajas siempre de la latitud según medimos en el planeta Tierra, evidentemente por el mismo factor, por la gravedad. Al final hace que el agua vaya a las zonas más bajas y esa misma dinámica es la misma que hace que los plásticos también acaben mayoritariamente en el mar, ¿no?
Se estima que un 80% de todos los plásticos que hay en el mar proceden de tierra adentro por ese mismo proceso gravitatorio que finalmente pues, acaba llevando todo al mar. Y dentro del mar existen diferentes corrientes que concentran en algunas zonas concretas los plásticos y que se llaman los giros, ¿no? Ahí tenéis diferentes islas del Pacífico, por ejemplo, son famosas, del Pacífico Norte, la del Atlántico también, por su gran magnitud. No imaginemos que estos son islas sobre las que tú puedes andar porque hay tanto plástico que es realmente una isla, sino lo que hay son zonas con mayor densidad que incluso con vistas aéreas de Google Maps y desde el espacio, ¿no? Con satélites se pueden ver fácilmente estas densidades de residuos. Se estima que la basuraleza que vemos, además, esta que estamos hablando, en la que llegan las playas, la que vemos en estos giros marinos, es simplemente un 15% del total que hay. O sea que podemos hacernos una idea de la dimensión que esto tiene, ¿no? Y sin ir mucho más allá, insisto, porque ya os dieron una charla específicamente de esto, el impacto de los plásticos aquí ves un ave, un alcatraz, pero en fauna en general, pues es demoledor, hasta el punto de que hay estimaciones de la ONU que llevan esta cifra de muertes de aves marinas a 1 millón anualmente y 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren cada año enredado por basura o ingeridas directamente, ¿no? Sobre todo basuraleza plástica. Em, los, Aquí sí que nos centramos un poquito en los plásticos porque en el mar hay muchos más estudios en ese sentido. ¿Cómo afecta el plástico a las aves, a las tortugas, a los mamíferos marinos? Generalmente podemos hacer una división, ¿no? Bueno, entrando en tema de macroplásticos, luego ya entraremos en tema de microplásticos. Los plásticos visibles, que son los microplásticos, pueden ser polímeros duros o polímeros blandos. Estos polímeros duros, como puede ser el plástico que cubre el portátil con el que estoy hablando o el teclado, cuando se degradan muchas veces tienen partes cortantes, ¿no? Zonas que puedan directamente rasgar o cortar tracto digestivo de aves que lo puedan ingerir o tortugas o mamíferos. En ese caso lo que se produce directamente son infecciones que directamente desencadenan en la muerte del animal. Estamos entrando simplemente en la ingesta, luego iremos a enredos. Otra posibilidad es que el plástico sea blando, bien sean gomas, pues preservativos, pues imaginaros un montón, chicles, de polímeros plásticos que son blandos. Esto es lo que produce normalmente es la obstrucción de las vías respiratorias, generando muerte por asfixia. Y aparte de todo esto, el plástico también es un gran problema en lo que se conoce como la pesca fantasma, y seguro que Pep de esto os habló mucho, que son estos enredos accidentales que se producen en el mar por aparejos de pesca abandonados, como el que estáis viendo ahí, por ejemplo, del alcatraz, ¿no? Bien se te enreda en el pico, se te enreda en el ala, o directamente enreda el cuerpo entero y ahoga a los animales, ¿no? Se ven vistos o de alguna forma se ven capturados o pescados por artes de pesca que están en actividad o por artes de pesca que han sido directamente abandonados, pero evidentemente una red en mitad del mar, por muy abandonada que siga, pues sigue reteniendo ahí a todo lo que entre, ¿no? Y por otro lado, estaría luego los problemas con temas de microplásticos. Los plásticos, una vez que se van degradando, porque un plástico no es biodegradable. Que no sea biodegradable quiere decir que no hay bueno, no, ninguno no, porque sí que hay algunos y están estudiándolo, pero bueno, muy pocos. No hay microorganismos que son capaces de metabolizarlo, es decir, de alimentarse de estos polímeros. Precisamente porque en su construcción, en la creación de estas cadenas de polímeros, lo que se ha buscado es que tengan resistencia a la degradación, o sea, están hechos precisamente así. Por eso decía yo que sus bondades tecnológicas son precisamente sus problemas ambientales. Que no haya ningún organismo capaz de metabolizarlo no quiere decir que no se vaya degradando, lo que no se va es biodegradando, es decir, con acción insisto, de los rayos ultravioletas sobre todo, también acción del oleaje, marina y demás, estos plásticos se van disgregando o rompiendo en plásticos más pequeños. Cuando los plásticos son más pequeños de 5 milímetros, hablamos de microplásticos. Estos plásticos, el microplástico se llaman microplásticos secundarios porque proceden de plásticos de un mayor tamaño. Existen también otros que se llaman microplásticos primarios,
Y se llaman así porque son directamente vertidos a la naturaleza en ese tamaño, que bien pueda ser los pequeños pellets, estas lágrimas que se llaman, con las que se producen luego el material, que es como la materia prima que luego se funde y hacen los plásticos más grandes. Podría ser un caso de ellos, las fibras textiles. Cada vez que ponemos una lavadora, hay cientos, incluso miles de fibras pequeñas que pasan directamente por el lavabo, ¿no? Y va directamente al alcantarillado, y muchas de ellas acaban en el mar también. También son fibras de origen plástico, sobre todo si, evidentemente, si lo que tenemos es una prenda pues con polietileno y otros diferentes polímeros que se utilizan también para tejidos de ropa, ¿no? Otra posibilidad de los microplásticos directos, por ejemplo, son las rodaduras de carretera. Cada vez que se van desgastando tanto frenos, sobre todo neumáticos, cuando cambiamos los neumáticos es porque se han desgastado, pero toda esa materia que ya no está en el neumático se ha ido disgregando poco a poco, acaba entrando en el alcantarillado, que igualmente pues acaba yendo a los mares, ¿no? Bien, pues estos microplásticos, los problemas afectan sobre todo a especies filtradoras o más directamente, como pueden ser las ballenas o algunas aves como los flamencos, ya que evidentemente estos animales son incapaces de separar lo que son microplásticos de lo que es el plancton, por ejemplo, que habitualmente comen. El problema principal es que si te alimentas o tienes la sensación de estar alimentándote de plancton y lo que está entrando es plástico que no metabolizas, tienes una sensación de saciedad, pero realmente no te estás alimentando. Entonces acabas muriendo por inanición, ¿no? Que eso le pasa a muchos de los cetáceos que decíamos en esas cifras de muerte. El caso de las tortugas es diferente. El caso de las tortugas comen directamente bolsas porque las confunden muchas veces con medusas, que es su alimento. También tienen problemas de enredo, microplásticos también, pero en menor medida, ¿no? Y otro problema grave de los microplásticos es que al ser tan chiquititos tienen una relación entre la superficie y la masa muy alta, ¿no? Esto se denomina superficie específica. Eso permite que en todas esas rugosidades que se generan en estos polímeros se puedan adherir diferentes contaminantes. Contaminantes que pueden ser físicos, como pueden ser metales pesados, o toda una serie de sustancias que se adhieren a los polímeros, porque el polímero en sí no, a priori no es tóxico, pero sí que se les echan colorantes, retardantes de llama, un montón de sustancias para darle diferentes características, que muchos de ellos sí que puedan ser tóxicos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, los PCBs que se asocian habitualmente a problemas endocrinos, ¿no? Son disruptores endocrinos. Pero aparte de estas sustancias que se puedan adherir, también se pueden adherir patógenos biológicos, bien sean microalgas o diferentes bacterias o incluso virus. De tal forma que estos microplásticos muchas veces lo que hacen, cómo funcionan, son vectores que pueden mover diferentes infecciones o contaminantes de unas zonas del mar a otras, sumándoles una peligrosidad, bien sea en el caso de las algas, pues porque estás simplemente transportando una especie que pudiera ser una potencial especie invasora, o porque estás transportando un patógeno, ¿no? Y estos microplásticos, al entrar en cadenas tróficas en animales que posteriormente nosotros nos comemos, son los que se están detectando ya que tenemos los seres humanos en nuestro cuerpo, ¿no? Se hizo un estudio hace un par de años por un investigador austriaco donde cogió a diferentes individuos de diferentes continentes y analizó sus heces y su orina, ¿no? Y tanto en las heces como en la orina, en el 100% de las personas analizadas había o restos de microplástico, o en la orina metabolitos procedentes de la destrucción de alguno de estos plásticos. Lo cual quiere decir que ya hemos introducido de alguna forma plásticos en nuestra dieta. Lo que hay que analizar, y creo que saldrán publicaciones en este sentido en un futuro próximo, es cómo esa ingesta de plástico nos está afectando a nuestra salud, si es que hay algún tipo de afección, ¿no? Bien, lo que comentaba de los problemas de bioacumulación y biomagnificación, son problemas que funcionan con contaminantes que no son metabolizados, como pueden ser los microplásticos, pero también vamos a poner contaminantes o sustancias que tengan un poder de toxicidad mayor, ¿no? Seguramente habéis oído la famosa frase de que el tóxico lo hace su dosis. Nada es tóxico hasta que llega a un nivel de dosis adecuada. En ese sentido, hasta el agua puede llegar a ser tóxico, ¿no?
Entonces, la bioacumulación funciona de tal forma que si, pues, por ejemplo, ponemos un ejemplo de unos pececillos que vemos ahí. Si yo soy una sardina que me estoy alimentando habitualmente de un alimento y cada uno de los alimentos que yo ingiero me repercute un picogramo de cadmio, vamos a decir, pues según van pasando los días o según van pasando los meses, como ese cadmio yo lo almaceno en mi tejido adiposo y no lo excreto, pues voy almacenando más cantidad de contaminante hasta que en el tiempo, por eso veis ahí una línea que pone time, a lo largo del tiempo puede llegar a superar esos umbrales de toxicidad en el que el cambio ya sí que me provoca una enfermedad o me provoca la muerte, ¿no? Eso sería un problema de bioacumulación. Y otro problema es el de biomagnificación, que este viene a afectar sobre todo a los que están más arriba de las pirámides tróficas. Pensemos en el mar, no es como la Tierra, ¿no? Cuando hablamos de una cadena trófica en la Tierra normalmente son muy cortas. Es decir, pues vamos a una muy básica. La hierba es consumida por el conejo es consumido por un águila y se acabó, ¿no? Entonces, casi en tres eslabones hemos llegado al final. Si acaso podemos meter el buitre, que luego puede ser carroñero del águila, pero bueno, son cadenas muy cortas. En el mar eso no pasa. En el mar hay veces que pequeños fitoplancton es consumido por pequeño zooplancton, que es consumido por pequeños peces, cada vez es consumido por peces un poco más grandes, un poco más, y a lo mejor te vas a cadenas de 10 o 15. Ahí es donde la biomagnificación cobra mucho más sentido. Por eso se nos dice muchas veces que mucho del pescado que consumimos está contaminado con metales pesados, precisamente porque en el mar estas cadenas se biomagnifican, ¿no? De tal forma que el mecanismo es parecido al que decíamos atrás, ¿no? Pues si ahí veis unos camarones que son ingeridos por estas sardinillas, si el camarón tiene poca toxicidad, pero si una sardina ingiere 100, ya ingiere 100 picogramos, y luego la foca ingiere otras 100 sardinas, va siendo exponencial, ¿no? Hasta que al final puede ser que ni al camarón, ni a la sardina, ni a la foca le afecte, pero al oso polar finalmente sí que lo acabe matando. Que además, curiosamente, quienes están en las partes más altas de la cadena trófica suelen ser los que tienen mayor problema de conservación por una cuestión lógica de que en la parte más alta siempre tiene que haber menos, si no la pirámide sería insostenible, ¿no? De un punto de vista ecológico. Bien, aparte de los impactos que puede haber en la naturaleza, existen los impactos económicos. Esto es interesante y puesto que creo que varios de los que estamos aquí trabajamos en temas de educación ambiental, creo que es interesante que dejemos de tener el sesgo que habitualmente tenemos de creer que todos a los que nos dirigimos tienen la misma empatía hacia el medio ambiente o tienen la misma sensibilidad ambiental. No es así. Hay personas pues, que les afecta menos o valoran menos o han sido menos educadas en este sentido o valoran menos el patrimonio natural, pero igual a esas personas sí que le afecta los impactos, o bien en salud, que por eso los comentamos, o bien económicos. Así que os aconsejo, si pudiera dar un consejo, que no nos centremos siempre, porque a mí me ha pasado de hablar siempre de impacto ambiental pensando que así vamos a ser capaces de concienciar, sino que intentamos tocar el mayor abanico posible y al que no conciencias por un lado, pues igual le tocas por otro lado, ¿no? Por ejemplo, se estima que 18.000 euros anuales se pierde por cada uno de los buques pesqueros que hay faenando en alta mar. O se estima, por ejemplo, que Estados Unidos se gasta hasta 10 millones de euros en limpieza de playas. Eh, España exactamente, no sé exactamente la cifra de España, pero tiene que ser también una cifra alta porque, como sabéis, en las zonas costeras durante el verano, por el turismo, se incrementan los sistemas de limpieza prácticamente a diario y evidentemente esos son costes que se tienen que imputar a residuos abandonados en la naturaleza, como muchos otros costes del mal reciclaje y demás, que también que al final acaban haciendo pues que el sistema también pueda tener una afección económica en el consumidor, que igual quien no abandona un cigarro no lo hace por no dañar a las especies que puedan vivir allí, pero sí por ahorrarse un dinero, ¿no? Como sociedad. Bien, por ir un poquito más rápido, simplemente os recomiendo que hagáis un ejercicio cuando tengáis tiempo que es bastante visual de cómo esta basuraleza no es solo unas cuestiones que yo cuento de islas que hay en el Atlántico y demás y de 8 millones de toneladas que nos cuesta muchas veces visualizarla, sino que básicamente te coges Google Maps, te vas a cualquier ruta de cualquier pueblo español o fuera, este es San Martín de la Vega en la 302 aquí en Madrid, y
haces un ejercicio rápido. Insisto que cuando yo lo hice no me costó más de 2 minutos, y estoy diciendo mucho, coger el estribillo, ir andando, y si te fijas, porque si no hay veces que pasan desapercibidas, porque eso es otra cosa que pasa, y hay veces que ya lo tenemos tan intuido en el paisaje que nos cuesta verlo, no tardas mucho en encontrarte este tipo de cuestiones. Las cunetas además son un foco bestial de residuos. Ves a personas tirar por la cuneta cosas que no harían por la ventanilla, cosas que no harían en la ciudad. Va muy relacionado también a que pierdes ese miedo de de prohibición. Hay una parte prohibitiva de la normativa de que es prohibido, te pueden multar y demás, que te hace no hacerlo, pero también hay otra parte prohibitiva que funciona con el rechazo social, ¿no? El que me vean hacer esto van a pensar que soy un guarro, no lo hago, y eso en la carretera se pierde. Igual que pasa en el inodoro, en la intimidad, y por eso también por el inodoro entran muchas cosas que no verías luego abandonadas en otros lugares. Bueno, aquí veis también las botellas. Bueno, no nos vamos a alargar mucho, pero es que da igual donde vayáis, incluso una foto en un espacio natural de estos de 365 grados, en cuanto miras un poco, encuentras, ¿no? Y vamos a entrar un poquito con el eje de soluciones, muy rápidamente. Seguramente hayas escuchado hablar de la economía circular. ¿Qué es la economía circular, no? Cuando yo empecé a estudiar este tipo de cuestiones, hablaba mucho del desarrollo sostenible, después de la cumbre de Río y demás. Bueno, pues igual que eso, ahora parece ser que se habla de la economía circular. Me gustaría que de verdad se empezara a concretar, por lo menos economía circular ya es un poco más concreto que desarrollo sostenible, pero me gustaría de verdad que como sociedad nos lo empezáramos a tomar en serio y empezáramos a encaminarnos decididamente hacia este tipo de soluciones, porque el tiempo que nos queda cada vez es menor, ¿no? Y seguro que habréis leído mucho en este sentido. Estamos en un momento, además justo este año, donde se está evidenciando la pérdida de recursos. Sobre todo hay estimaciones que dicen que de aquí a 5 años la producción de petróleo se va a reducir drásticamente, con todo lo que conlleva. No solo petróleo, ya se están viendo cómo materias primas están llegando a máximos absolutos en cotizaciones en bolsa, ¿no? Por muchos factores que no vamos a entrar, pero uno entre ellos es por la escasez de estos materiales que necesitamos, pues, para producir nuestros móviles o para producir, para mantener esta economía, ¿no? Tenemos una economía basada, sobre todo en los últimos años, ¿no? En los años donde el consumismo este exacerbado está manteniendo las economías a flote, que provienen de extraemos recursos de la naturaleza, generamos un producto, y ese producto, una vez utilizado, es un residuo. Esto, el máximo exponente de esto es lo que os comentaba de productos de un solo uso, ¿no? Por poneros un ejemplo, fabrico un tenedor de plástico que lo voy a utilizar una vez y lo voy a tirar, ya está, no tiene más vía, ¿no? O pues, sobreenvasado de diferentes productos, seguramente que se os venga a la cabeza muchísimos ejemplos. Asociado también a esto, que aunque no es esto exactamente, pero tiene mucho que ver con esto, es el sobreconsumo de, pues necesitamos renovar el móvil cada 3 meses, o necesitamos tener 27 sudaderas diferentes y 40 pantalones. Todo ello está llevando, evidentemente, a una explotación de recursos sin precedentes. Se estima, de hecho, que actualmente se consume de forma de media, en países como los nuestros mucho más. De media, toda la humanidad está consumiendo 1,5 planetas, es decir, cada año consumimos medio planeta más de lo que el planeta es capaz de regenerar y producir, ¿no? Evidentemente eso es insostenible. Lo que no se sabe es cuándo llegará el final de esa bomba y explotará, ¿no? Pero ya se están empezando a ver, insisto, los dientes al lobo, y en ese sentido se están intentando tomar medidas a nivel institucional, que espero que tengan buena acogida en la ciudadanía y que podamos ser capaces de llevar esta transición ecológica lo suficientemente rápido como la naturaleza nos exige, ¿no? Bueno, en ese sentido sería pasar este modelo que os venía a comentar por uno circular, donde todo lo que se produzca em, se genere, en lugar de residuos, se genere un producto. Sería una sociedad de residuo cero, es decir, maximizando la reducción, la reutilización y el reciclaje. Al final todo entra dentro de la cadena productiva y prácticamente no hay residuos, de tal forma que algo cíclico evidentemente puede ser eterno, ¿no? Ya no partimos de ese escenario. Evidentemente este escenario segundo es un escenario utópico, hacerlo al 100%, pero bueno, encaminarnos cuanto más posible a esa reducción de residuos y reducirlo mucho más de lo que tenemos, que hay un margen de mejora muy grande, y creo que podemos hacer mucho desde muchas perspectivas, individual, colectiva, a nivel empresarial, incluso a nivel efectivamente de gobierno, ¿no? A nivel institucional.
Habréis oído hablar, siempre que se hablan de residuos, de la regla de las 3 Rs: reducción, reutilizar y reciclar. Estas 3 Rs vienen por mandato de una directiva de 1997. Y quiero hacer hincapié en esto porque muchas veces nos las cuentan en el cole y nos quedamos con la idea de las 3 Rs, pero no se nos cuenta bien, o considero yo, por ejemplo, que falta un poco de pedagogía aquí, porque consideramos como que haciendo cualquiera de las tres estamos gestionando bien los residuos, y sobre todo se focalizan muchos esfuerzos en la tercera, en el reciclaje, pues por campañas al final es lo más sencillo, ¿no? Yo estoy en casa, he consumido, pues si lo separo bien ya estoy contribuyendo. Cuando directamente en la normativa se nos obliga a los Estados miembros que pongan en marcha medidas enfocadas primero en la reducción, segundo en la reutilización y por último el reciclaje. Y no sé por qué hemos perdido de vista un poquito estas dos primeras, ¿no? Todas estas medidas que veníamos comentando de no consumir productos sobreenvasados, de no comprarte 27 camisetas movidos por moda, no intentar pues salir de la obsolescencia programada y consumir menos productos, no renovarlos tan frecuentemente, pensar en nuestros consumos de forma mucho más inmaterial, no que, por ejemplo, cambiar regalos materiales por experiencia, no sé, seguro que eso os pueden ocurrir mil cosas. Intentar reducir nuestras emisiones pues, cambiando modo de transporte, todo lo que sea enfocar nuestros esfuerzos en la eficiencia energética o eficiencia materiales, que al final la reducción es mucho más efectivo que en el reciclaje. Posteriormente sería la reutilización y evidentemente todo aquello que no hemos sido capaces ni de reducir ni de reutilizar ya habría que reciclar. Pero insisto que para mí es muy importante que no se pierda el norte de este orden de prioridad, que muchas veces creo que no se hace mucho hincapié en él. Y a estas 3 Rs nosotros de Libera hemos propuesto una cuarta, que es recoger. No solo recoger residuos, puesto que si visualizamos el problema de la basuraleza como un grifo abierto que está llenando una bañera y la bañera está haciendo que tengamos una inundación en la casa, ¿no? Recoger la basura sería como abrir el tapón. Pero lo que nos interesa a nosotros, insisto, es cerrar el grifo antes. Luego ya abriremos el tapón. Es decir, no tiene ningún sentido que sigamos recogiendo residuos si siguen entrando. Pero en esta recogida de residuos la acompañamos con metodologías científicas que nos permitan recoger datos, que son muy importantes, por esto esta R de recoger, que nos permitan hacer ese trabajo enfocado a cerrar el grifo, ¿no? De tal forma que trabajamos en esas dos vertientes. Y esto básicamente sería el proyecto Libera. Ahora os puedo contar la parte metodológica porque tenemos un ratillo, pero creo que es más interesante la parte de debate, que me contéis qué os parece, qué pensáis, alguna duda, preguntas. Y si al final tengo 5 minutillos, rápidamente os cuento las diferencias en esta nueva aplicación, que son muy pequeñas. Y si no, pues lo dejamos aquí, os paso la presentación para que la tengáis, donde vais a ver la parte de la app, que ya te digo que me parece menos importante y prefiero ver cuál es vuestra impresión. Así que damos turno de preguntas, si os parece. Comentarios, debates, somos muy poquitos, como hemos dicho, así que si queréis podemos activar la cámara y directamente podemos casi conversar. Vale, hay una pregunta de Marta de Adiantum que bueno, que nos ha tenido que dejar, pero bueno, la lanzo porque a lo mejor es interesante también para el resto de participantes, ¿vale? Nos dice si conocemos algún proyecto para instaurar una tasa sobre el textil. No, Que no he si, escuchado nada. claro, yo es que tampoco había oído nada. En la nueva normativa, eh, por primera vez se toca el textil como un residuo, porque hasta ahora, por ejemplo, la existencia de Ecoembes tiene sentido porque hay una normativa que les obliga a los productores que ponen envases en el mercado a hacerse cargo de su gestión. Es lo que se llaman sistemas integrados de gestión, los SIGs. Hasta ahora el textil se considera un producto, no se considera un envase, por lo que no existía una obligación de gestionar, hasta lo que yo sé, a nivel nacional por lo menos, de gestionar los residuos que puedan producir estos textiles. Esta normativa ya sí que obliga a los productores a poner en marcha estos SIGs. Por lo que no sé si dentro de las medidas porque luego eso se tendrá evidentemente que acordar en normativa mucho más concreta, si tienen pensado penalizar de alguna forma, igual que cada producto que pone en el mercado. Imagino que eso sabéis cómo funciona. Bueno, es que el fondo me lo va a quitar, pero cuando cogéis una botella de un solo uso, cualquier cosa, y veis
el simbolito este que muchas veces creemos que es de reciclaje, eso es que hemos pagado el punto verde para que se gestione, que es lo que gestiona Ecoembes. Existe la posibilidad de hacer esos puntos verdes modulares, de tal forma, imaginaos que si se me ocurre, que estoy hablando en alto, si yo soy una empresa que pone textil en low cost y que entiendo que tiene mayor problemas para el medio ambiente, pues una forma de regularlo es haciendo pagar más ese punto verde a quien hace eso que a quien crea prendas duraderas y demás. No sé si se tendrá en mente para la instauración de este SIG, pero bueno, por lo menos que haya un SIG ya es el primer paso y insisto que es la primera normativa que trata a los textiles como residuos. Vale. Ollana tenía una pregunta. Si quieres, lánzala tú, Ollana. Vale, hola. Hola. No, era una curiosidad. En un momento estabas hablando de que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad y que te daba un poco de miedo los materiales que podían venir a sustituir al plástico, y a mí también me preocupa que a veces nos vendan cosas como una solución y acaben siendo un problema mayor. Entonces, ¿era por si tenías alguno en mente o te referías a alguno en concreto? Sí, se me venía en mente más, como todavía no se ha hecho de forma masificada, porque no han llegado estas prohibiciones, simplemente es un sentimiento. Muchas veces nos creemos, o es mi punto de vista, nos creemos que las empresas son una especie de ogros que intentan destrozar el mundo y la empresa al final lo que intenta es venderte. Entonces, cuando la empresa está viendo, por ejemplo, se me ocurre que no vas a comprar cepillos de plástico y compras cepillos de bambú, te los pone de bambú. No me meto con esto porque igual son súper guays, ¿eh? Pero me da miedo que llegue una empresa y ante una idea de estas diga, pues ahora pongo madera de no sé qué sustituyendo tal. O por ejemplo, mira, un ejemplo claro, los Uber en Madrid, los taxis de Uber, han dejado de servir botellas de envase de plástico y te dan agua en bricks, cuando el bricks tiene un mayor impacto ambiental, o sea, no tiene ningún sentido. Sin embargo, tú lo ves y piensas, joder, no es plástico, qué guay. Bueno, sí es plástico, además tienes plástico en multicapa, es cartones, pero incluso ponen en su marca ecológico y demás. Entonces me da mucho miedo que si demonizamos demasiado el plástico, pues sin hacer estudios previos de impacto, no sé, se me ocurre, imagínate que de repente hacemos todos los vasos de un solo uso de bambú. ¿Hay suficiente bambú en el mundo? ¿Qué supone plantar bambú a esas cantidades? ¿Hay que talar el Amazonas para...? No lo sé, hay muchos impactos detrás, cuando desde mi punto de vista pasa un poco como el tema de los coches eléctricos, ¿no? Esto sería meternos en un debate grande. Tenemos un problema de movilidad urbana porque vamos todos en coches que pesan 2.500 kilos para moverte a una persona sola. Y la solución que se nos ocurre es mantener el sistema que está mal, solo que sustituyendo la tecnología. Pues en esto a mí se me ocurre igual. Creo que deberemos hacer una reflexión mucho más profunda que no suponga la sustitución de una tecnología por otra o de un material por otro, sino replantearnos el sistema y decir, ¿es que hace falta hacer bolsas de un solo uso o cada uno se puede llevar la suya? Porque a mí que un supermercado me ponga bolsas de célula de patata me da igual, si yo no me hace falta esa bolsa. ¿O es que es necesario hacer tenedores de un solo uso? Es necesario... Creo que ese planteamiento es mucho más eficaz, más allá de decir, pues quito el plástico y pongo no sé qué otro, que a la larga incluso puede llegar a tener un impacto mayor. Era a lo que me refería. No sé si hay alguna preguntilla más, duda, sugerencia. Contarme experiencias, ¿qué opináis? Vale, en principio por el chat no han vuelto, o sea, no han puesto nada más, pero bueno, los participantes estáis, o sea, estáis invitados a participar, vaya. Bien, si no, aprovecho estos 10 minutillos y termino la parte de metodológica. Genial, sí, insisto, a mí me parece mucho más importante lo que acabamos de hacer, Oriana, de comentar, de preguntar y demás, que esta parte que la podéis leer. O sea que si queréis cortarme y si os ocurre alguna cosa, me lo decís de voz. No os veo, pero sí que os escucho. Bien, pues por último, dentro del proyecto Libera, como una posible, como una contribución a las soluciones que proponemos, trabajamos en 3 ejes. Prevención, que es la principal, ¿no? Es el eje principal por el que todo gira, el ser capaces de generar esa conciencia que nos muestre que el impacto de la basura es más allá de estético, sino que es un problema ambiental. Pero esa prevención la tenemos que hacer en base al conocimiento, generando conocimiento técnico, científico y con la participación de toda la ciudadanía, empresas, ciudadanos, administraciones, todos somos causantes del problema, cada uno con su responsabilidad alícuota correspondiente y todos somos también responsables de la solución, igualmente cada uno con nuestra parte proporcional.
Bien, me centro en el pilar de conocimiento porque es donde entran las metodologías científicas, ¿vale? Más allá de los proyectos que tenemos nosotros puestos en marcha, como uno que tenemos con el CSIC para analizar el estado de 140 IVAs y sus contaminantes, que publicaremos en breve, o las publicaciones bibliográficas que tenéis en la web, donde analizamos un estado del arte de todas las publicaciones, por ejemplo, de colillas, todas las de plásticos, todas las demás, y os mostramos qué es lo que la ciencia dice al respecto en cada uno de los casos. Estamos trabajando en concreto temas de ciencia ciudadana que me parecía muy interesante. No me estiro mucho porque insisto que creo que tanto la parte del ITER como Marnova, Estíbaliz y por Vertidos Cero y Paisaje Limpio, creo que si nos han dado una formación vais a tener una al respecto. Pero estas campañas lo que hacemos es movilizar a gente, a organizaciones, a entidades, a hacer recogidas. Organizan puntos, nosotros le damos material, le damos una formación y con esas recogidas no solo recogen residuos, insisto, que aquí tenéis los datos, el total de campaña de 2018 sacamos 107 toneladas de basura, en el de 2019 12,6 y en la de 2020, incluso con el coronavirus de por medio que nos hizo cancelar alguna de ellas, sacamos 13 toneladas. Pero a mí lo que me interesa casi más es lo último. Aparte de esas toneladas que hemos sacado, que ojo, bienvenidas sean, ¿no? Cuanto menos basura en la naturaleza mejor, es que hemos caracterizado 95.000 residuos en el 2018, 140.000 residuos en 2019 y 20.000 en el 98.000 en 2020, ¿no? Estos residuos que han sido hechos, como veis ahí, pues por miles de voluntariados que lo hacen de forma altruista, tienen validez científica. Gracias a los móviles somos capaces de trasladar el método científico a una metodología muy sencillita, pues porque el móvil tiene sensor de GPS, tiene sensores de tiempo, te coge la temperatura y las condiciones climáticas de la misma época en diferentes bases de datos, de tal forma que ya no necesitamos un ejército de científicos o de técnicos aplicando estas metodologías, que sería inviable técnicamente y económicamente, sino que cualquier persona con una pequeña formación se descarga una aplicación y lo hace, ¿no? Estos datos, para que os hagáis una idea, tienen validez gubernamental hasta el punto que esta normativa a la que hacíamos alusión, primero europea y luego transposición nacional, utilizaban esta información pues, para saber qué objetos tener que prohibir y cuáles no, en base a cuántos se encontraban abandonados y qué impacto estaban teniendo. O sea que de alguna forma es una contribución directa que va de abajo arriba, ¿no? Del ciudadano a instituciones y que creemos y defendemos que son mucho más útiles muchas veces que el retirar el propio residuo, ¿no? Estos van mucho más enfocados a cerrar el grifo en la metáfora que os ponía. Bueno, aquí hacemos tres diferentes convocatorias por entornos, ahí las tenéis. El top 5 de residuos, bueno, son más o menos los que ya hemos comentado. Sin meterme mucho en ellos porque tenéis la presentación, son números, luego la pasamos y lo miráis. ¿Cómo participar en ellas? Pues directamente en la página web del Proyecto Libera lo podéis ver. Ahora tenemos en marcha la del metro cuadrado por la naturaleza, que es el 12 de junio. Y podéis echarle un ojo. Lo he pasado un poco por alto, que imagino que ya lo habrán dicho, pero las metodologías son dos, son Marnova en mar y el ITER en interior. El ITER de hecho es pionera, lo llevamos a la Agencia Europea de Medio Ambiente y les pareció una idea genial que igual se extrapola a otros países de Europa, porque lo que ha hecho ha sido adaptar la metodología de mar, donde sí que hay diferentes metodologías internacionales, convenio OSPAR y demás, se ha trasladado y se ha cogido la misma metodología para hacer una aplicación de interior, pues quitando algunos residuos marinos que aquí no aparezcan y demás, pero que sean capaces de hablar y que sean comparables con la misma base de datos, ¿no? Por eso hay dos aplicaciones diferentes, una de mar y otra de interior. Focalizando también esa laguna de conocimiento en interior que muchas veces no había, ¿no? Bien, pues en ese sentido nosotros hemos sacado una aplicación que integra estas dos aplicaciones, que son de vertido cero y paisaje limpio, de tal forma que con una, pues ya directamente podéis entrar y generar un punto independientemente del espacio que os encontréis, ¿no? Al meter un punto os pedirá comunidad autónoma, provincia, si es urbano, terrestre, acuático y demás, y aquí tenéis integradas todas. Tiene un look and feel, una experiencia de usuario bastante más atractiva, más infantil, más para jugar, está metido temas de gamificación, te van enseñando, luego te pueden dar premios, desafíos, pero al final es exactamente la misma cosa. Por eso lo estoy pasando rápido, ¿vale? Que sepáis que podéis, si vais a hacer, por ejemplo, una en interior, podéis o descargar el ITER o directamente descargar esta.
Y si vais a hacer una en Mar, pues podéis descargar Marnova o esta también. Luego se os enseña a separar, os van dando puntos, con los puntos podéis intercambiar por alguna experiencia, pues alguna charla con SEO, alguna cosa así. Así que nada más, simplemente presentaros que la íbamos a sacar, ya está disponible para descargar, insisto, está no tan enfocada a un público técnico científico como el otro que pueda asustar un poquito más, sino que la estética es un poquito más agradable y más hecha pues para una ciudadanía más en términos generales, ¿no? Pero vamos, luego lo importante es que los datos, entre por una aplicación o por otra, entran a un visor, ahí lo tenéis en el iter.org. Insisto, estos datos tienen que ser validados. Una vez que son validados, tienen el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente y de la comunidad científica porque mantiene la metodología científica acordada a nivel internacional y son de pública consulta para universidades y demás que luego los trabajen. Y sin más, bueno, si queréis realizar alguna recogida, aquí os damos una serie de consejos que como los voy a pasar, lo podéis leer por no alegrarnos mucho más, a la hora de qué tener que tener en cuenta cuando lo realizáis, materiales, consejos, seguridad, tener en cuenta también el tema de COVID, que hemos sacado un protocolo de seguridad solo destinado a COVID. Todo ya lo tenéis en la web y como os vamos a pasar esta presentación, pues sin más, si tenéis alguna duda nos escribís a libera@seo o a mí personalmente que es mmunoz@seo o a Lucas con Apadrinamientos Libera.